¿Cómo están, señores? Yo pensé que estaba predicando yo y qué suerte que así puedo yo hablar personalmente. Este día nos hemos reunido todos los líderes cristianos del mundo entero. Todos los líderes delante de la palabra de Dios. Podemos estar ante la palabra, todos los líderes, y estamos agradecidos ante el Señor que nos ha permitido esta hora. Le agradecemos en gran manera. Vamos a leer la palabra. San Juan capítulo 2. San Juan capítulo 2, versículo 1. Si han encontrado, vamos a leer San Juan 2, 1. Al tercer día se hicieron unas bodas en Cana de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo, llena estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora, llévalo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Vamos a leer hasta aquí. Cuando leemos la Biblia, lo que hace es realmente manifestar mi corazón y luego guiarlo hacia Dios. Si no hubiésemos tenido la Biblia, yo no iba a poder estar aquí en este lugar. Si no hubiésemos tenido la Biblia, no iba a poder encontrar la paz en mi corazón. La Biblia me da la paz, la esperanza en mi corazón. No solamente la Biblia trabaja en mi corazón. Angustias, preocupaciones, no es que deja de venir hacia mí. Pero la Biblia apacigua mucha preocupación, angustia y levanta el corazón hacia Jesucristo y es maravilloso. Esta noche acerca de la boda de Caná he leído en San Juan. Entre lo que aparece aquí, la madre de Jesús cuenta que falta vino y que están en una gran dificultad. Cuenta eso. ¿Qué es lo que Jesús dice? Mujer, ¿qué tienes conmigo? Todavía no ha llegado mi hora. Jesús dice, realmente hay un tiempo. Para mí todavía no es mi hora. Pero la madre de Jesús entendió al momento eso. Y le dice a los sirvientes en silencio, haced todo lo que os dijere. Había mencionado aquello. Y conforme a aquella palabra, la palabra Jesucristo se cumplió tal como era. Y había realizado una gran señal, el primer milagro en este mundo. ¿Qué es lo que trato de decir? Se refiere a ustedes y a mí. En caso que ustedes, sea cual fuera, en la situación, en la dificultad que se encuentren,
haced todo lo que os dijere. No lo hagas conforme a tu pensamiento, sino que la palabra de Jesucristo, hazlo tal como lo dice. De otra manera hablando, deja tu pensamiento. Tú has vivido conforme a tu pensamiento, pero vive conforme a la palabra de Jesucristo. Se refiere a eso. Mientras que eso se va cumpliendo de tal manera, Jesucristo puede resolver grandes y pequeños problemas. En las bodas de Caná de Galilea, no solamente acerca de la carencia del vino. Claro, cada hombre tiene diferencias, pero conforme a la norma de esta Biblia de Dios, cuando yo me encuentro con una cierta situación, mi pensamiento es así, 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 pero yo dejando a un lado mi pensamiento, únicamente la palabra de Jesucristo, cuando lo acepto en mi corazón, todo pensamiento que me ha arrastrado a mí, cuando la palabra de Jesucristo tiene más poder que aquellos pensamientos, puedo descubrir la realidad en el que Jesucristo grandemente trabaja en mí. Después de la guerra del 25 de junio, había melones y ranas, que se le llamaba así. ¿Por qué? Porque se parecía bastante el melón con la espalda de las ranas. Cuando decíamos melones de rana, era el más delicioso. ¿Por qué desapareció, murió los melones de rana? No porque el invierno era tremendo y murió congelado, no. Cuando apareció los melones de Songju, los melones de rana desaparecieron. Yo conozco muy bien la historia, trayectoria de los melones de Songju. En el valle de los melones de Songju, en una ocasión fui. ¿Por qué? Porque habían construido tan bello la iglesia de Songju y fui para poder tener culto de fundación del salón de culto y fui a Songju. Me asombré mucho. En Songju había 4.000 agricultores que se dedicaban al cultivo de melones. El que lideraba el cultivo de los melones se llama el anciano Son In-mo y es anciano de nuestra iglesia. Yo, ese día, teniendo el culto de fundación, comí. Mientras que comía, el anciano Son In-mo me testificó a mí que había ofrendado 60 millones por la construcción del salón de culto, pero que el cultivo de los melones les fue maravilloso y que pudo pagar toda la deuda de los 60 millones. ¡Wow! Cultivo melones. ¡Wow! No es realmente algo común. En un tiempo muy corto, él pudo pagar toda la deuda de los 60 millones. Pero era real lo que él decía. Y el anciano me contaba acerca de él, que su padre bebía muchísimo, que él también, como era de esperar, tomaba mucho y vivía una vida corrupta, pero un día el padre, entre
las misiones, se encontró con la más buena misión, buenas nuevas, y obtuvo el perdón del pecado. El padre había cambiado muchísimo. Desde aquel momento, el padre le decía a su hijo, por favor, cree en el Señor Jesús. Este hijo no creía en Jesús. Crea usted, padre. Pero el padre estaba en dificultad por el cáncer en aquel entonces. Ya estaba casi por morir por el cáncer el padre, pero un día ya no comió. ¿Por qué no come? Seguramente no tiene apetito por el cáncer. Durante 3 días, realmente para un enfermo de cáncer no hay algo más importante que el alimento. Pero durante 3 días no comió ni una ración de arroz. ¿Por qué no come mi padre? Parece que no tiene ganas de comer. Un día, la madre llorando le dijo, Immo le dijo, ¿tú sabes por qué tu padre no come? Porque tiene cáncer, seguramente no tiene apetito y seguro por eso no come. No, tu padre comía muy bien. ¿Pero por qué no come? El padre, por ti. Ya llega la hora de morir y está realizando la oración de ayuno para que tú recibas la salvación. Este hijo, yo he sido un hijo tan indigno. Y él intentó cambiar su corazón. ¿Cómo debo hacerlo? Cree en el Señor Jesús. ¿Cómo debo creer en el Señor Jesús? Y el hijo vino delante del padre. Padre, discúlpeme. Sí. Por favor, cree en el Señor Jesús. Primeramente, coma. Yo voy a obedecer a su palabra. Con todo ruego le pido, Padre. Sí, yo hice mal. Si usted come, Padre, yo voy a obedecer su voz. Y el padre le dijo, bueno, vamos a comer. Esto es la comida que mi hijo me da, vamos a comer. Y el padre comía. Y luego predicó la palabra. Este hijo maravillosamente obtuvo el perdón del pecado. Este hijo que cultivaba los melones se convirtió en una persona totalmente distinta. Vivía conforme al pensamiento que le surgía hasta ahora, pero vivía aceptando el corazón de Jesucristo, que no era su corazón. Y un invierno él estaba cultivando melones. Hacía tanto frío. Ya los melones se habían congelado por completo, pero los vecinos veían que en un lugar los melones estaban vivos, bien maduros. Todos los vecinos estaban preocupados. Pero mira cómo esos melones están frescos y no han muerto. Y todos los vecinos se reunieron hacia ese campo. ¡Hey, señor Son! ¿Cómo es que tus melones han podido vencer este invierno? El hermano Son le dijo, bueno, pasé varios inviernos y yo veía varios inviernos y podía suponer que el invierno de este periodo de este año sería bien fuerte. Entonces le di un abono, un fertilizante que pueda vencer el frío.
Era el mismo hombre que cultivaba melones, pero ni se imaginó melones que puedan vencer el frío, pero para que pueda vencer el frío le dio abonos, nutrientes para que pueda vencer el frío. Y los vecinos preguntaron, ¿cuál es el abono para poder vencer el frío? ¿Cómo que no existe? A ver, piensa. En Rusia, en el Polo Norte, en invierno hace mucho frío. ¿Y qué comida comemos? Grasa de cerdo, grosura. Comemos mucho de eso. Contrariamente, en lugares como África, en donde hace mucho calor, no comemos cosas grasosas, comemos vegetales, frutas. Las personas también. Ocurre lo mismo con ellos, pero lo mismo en las plantas. Cuanto más iba oyendo, realmente entendían de que lo entendían, pero superaba a la mentalidad de otros agricultores y continuamente él iba pensando profundamente acerca de los melones. Ahora él va vendiendo melones. Los melones del anciano Sonimo, todos son vendidos para los shoppings. En el shopping vienen a hacer el contrato. Vende la misma caja, pero el shopping le dice, por favor, venda a nosotros sus melones, le daremos $10 más que los otros. Entonces, venden de tal manera. Ellos no se preocupan por la venta de melones, porque todo por completo lo llevan al shopping. Este hermano pensaba mucho acerca de los melones. Ustedes viviendo la vida, Samsung, Hyundai. Realmente uno necesita mucha sabiduría, una sabiduría de un nivel muy alto. Un mundo que otros no pueden imaginarse y van creando todo aquello. Esta persona anteriormente vivía con su propio pensamiento. Cuando leían la Biblia creyendo en el Señor Jesús, su pensamiento ha cambiado por completo al pensamiento del Señor Jesús. Este hermano, por más que le surja esto y aquellos pensamientos, todo lo ignora. Y esa sabiduría que viene de Dios lo recibe y allí cultiva con ello. Él cultivó los melones. Ya desde los inicios de primavera maduran los melones. Florece y luego da fruto en una ocasión. Y cuando uno duerme la siesta, descansa un poquito. En la segunda ocasión de nuevo florece y da fruto. Si toma la siesta, descansa un momento. En la tercera ocasión llega a tener frutos, teniendo flores. En la tercera ocasión, cuando tiene flores y frutos, todavía realmente no hace frío. Hay sol, pero ya no tiene frutos. Melón. Todavía hay sol, es cálido, pero porque tú ya te quieres marchitar. Pero el hermano, al lado del campo melones, había calabazas. Calabaza y melones. Él iba pensando, comparando ambos frutos. El melón tiene un fruto así de pequeño y luego deja de dar fruto, pero la calabaza tiene un fruto así de grande. Tiene varios frutos. La calabaza tiene un fruto tan grande.
hey melón, a ver, mira la calabaza que está al lado tuyo, porque tu fruto es pequeño y todavía hay sol, pero porque te marchitas, porque no puedes tener frutos como la calabaza. El hermano pensaba y volvía a pensar acerca de ese punto. Entre los abonos, hay varios tipos de abonos y hay 3 tipos que son representativos. El primero es de nitrógeno, el abono de nitrógeno. El segundo es de ácido fosfórico y el tercero. El nitrógeno da muchos nutrientes al tallo y el ácido fosfórico da muchos nutrientes en la raíz. Y luego vemos que el tercero da muchos nutrientes al fruto y vemos cómo ha nutrido a la raíz. Mejoró, pero no había mucha diferencia. Si solamente tuviese buenas raíces. Buenos melones tienen buenas raíces. Por más que uno ponga mucho empeño y trate mucho, aunque mejora bastante, pero no hay muchos cambios. El hermano siempre pensaba en eso. Si pudiese yo, en realidad, cuidar un poquito la raíz del melón, esto era como una tarea del hermano. Si tiene una raíz muy débil, si solamente tuviese una fuerte raíz, es muy débil, es muy fino. Si tuviese una raíz tan fuerte, gruesa como el de la calabaza, trataba tanto para hacer una raíz como la de la calabaza, pero no lo lograba. Dios le dio la sabiduría. Un día, él sembrando los melones, él cultivó un melón. Al lado una calabaza, al lado un melón, calabaza, melón, calabaza, melón, calabaza, melón, calabaza, melón, calabaza, melón. Él iba cultivando de tal manera. Así, en el tiempo indicado, ya daban sus tallos y la calabaza, cuando creció como 10 centímetros, con un cuchillo filoso, él cortó la calabaza, la raíz de la calabaza, luego cortó la parte del melón y en la raíz de la calabaza él había injertado el tallo del melón y había pegado aquello con una pinza para que no se aparte, pero con los nutrientes que salía de la raíz de la calabaza, el melón crecía con mucha fuerza. La raíz del melón es así de fino como este, pero la raíz de la calabaza es así de grueso y enraiza en lo profundo de la tierra y fuertemente él saca todos los nutrientes de la tierra. Ocurrió una revolución de los melones. A eso se le dice revolución. Claro, es algo que yo inventé. Florece una vez, luego espera una vez, da fruto. En la segunda ocasión da fruto, luego da flor y fruto, luego en la tercera ocasión florece y luego da fruto y dice, ya no puedo más, y se marchita y muere el melón. Pero cuando los nutrientes de esa raíz gruesa de la calabaza
fuertemente los nutrientes eran provistos mediante la calabaza. ¡Qué maravilloso el melón! Realmente el melón debería tener en 3 ocasiones frutos, pero en 5 ocasiones dio fruto, hasta que llegó a dar fruto en 6 ocasiones. Y además de dar fruto, era delicioso y era fuerte. Lo maravilloso de todo esto que era, uno considera como un secreto y lo tiene solamente para sí esta técnica. Él hizo una aula en su casa, aula para aprender el cultivo de los melones. Él puso los panfletes, sea quien fuera, el que desea aprender acerca del cultivo de melones. Él enseñaba eso, no solo eso, cómo hacer que la tierra sea fértil, cómo cambiar a la tierra, varias maneras le iba enseñando. Se encontró con el líder del pueblo. Realmente nadie enseña esa técnica, pero él iba enseñando esa técnica a todos y el líder del pueblo se asustó. Solito, cultivando. Es difícil que los melones de Songju venzan ante los melones de la rana. Y a todos los 4.000 agricultores él enseñó esa técnica. Los melones de Songju se han convertido en los mejores melones de nuestro país. Todos los agricultores del cultivo de melones son millonarios. Había traído la revolución de los melones. Yo, mientras que voy hablando, estaba el anciano Son In-mo y realmente era maravilloso. Cuando nuestros nietos vienen de las vacaciones de su colegio, por el corona en esta ocasión no pueden venir. Y a la madrugada yo le llevo cuando ellos vienen al cultivo de melones y le hago trabajar para cosechar los melones. Y a las 6:30 de la mañana hace tanto calor dentro del invernadero, no podemos seguir trabajando. Y varias cajas nos ponen a nosotros. La embajadora de Fiji me dijo que quería ir al campo de melones. El viernes de la semana pasada fuimos nosotros. Hoy en día todo era moderno. En el campo de los melones habían hecho una casa que se asemejaba a un túnel y habían puesto aire acondicionado. Ahora el cultivo era de lo más moderno. Recogiendo los melones cuando lo ponían en un tanque, la máquina giraba y conforme al tamaño de los melones eso se diferenciaba y caía. Y de nuevo, papá, lo ponían en una caja y papá, lo amarraban y lo enviaban. La embajadora y el pastor Jone y con los hombres que trabajaban en la embajada fuimos y estaban felices. Y desde la semana pasada, cada sábado empezamos el estudio bíblico en la embajada de Fiji. Hemos estado muy agradecidos. El injertar es así. En Springfield hemos sembrado plantas de manzana. Ponemos árboles que se llaman un medio. Manzana, caqui, cuando sembramos su semilla, aparece un árbol bien malo, hasta el punto de no poder comer. Aparece un fruto muy malo de la manzana y el caqui. Cuando crece 1 año aproximadamente, cortamos el tronco
La manzana la más famosa a nivel del mundo es la manzana Fuji de Japón. Es realmente la manzana Fuji que bajo el monte Fuji se cultiva. Es el mejor, la manzana japonesa Fuji. Hay una manzana que se llama año un medio. Cuando crece como un año el árbol, cortamos el tronco de abajo y esa manzana silvestre, por más que sembramos, pero no es rico, es tan malo. Cortamos la manzana, la planta, la manzana de Fuji y lo injertamos aquí. Y la raíz ya tiene 2 años y el tallo tiene 1 año. Se le dice entonces manzana Fuji un medio. Fui a los Estados Unidos, hablé con los hermanos. Preparen 300 troncos de la manzana Fuji un medio. Cuando fueron al mercado de plantas, compraron 150 troncos del árbol Fuji un medio y lo plantaron en Springfield. Pero vienen los venados a comer aquello y 30 árboles lo había comido. Y lo que estaba cerca de las personas no lo pudo comer. La vez pasada plantamos 150 troncos en la casa de retiro Tedo. Están los estudiantes de Lincoln. Cuando vienen el niño en el primer año de secundaria, le queremos dar un árbol. Tú vas a darle el abono, vas a cuidar el árbol y vas a evitar que vengan los insectos. Es tu árbol, debes cuidar este árbol porque es tuyo hasta que te gradúes. Todo es tuyo, lo que sale de aquí. 150 troncos. Queremos plantar 300 troncos más. Estaba un poco ocupado y no pude designar el lugar en donde plantar los árboles. Y queremos hacer un lugar en el monte para poder sembrar la planta de manzana. Injertamos allí. Entonces, ¿qué ocurre con el árbol de la manzana? La raíz viene a ser la manzana en sí, pero cuando injertamos con la manzana Fuji, la raíz es la raíz de la manzana, pero el tallo es de la manzana Fuji. En la casa de mi hijo plantamos 3 árboles de manzana y el año pasado 2 frutos obtuvimos. En este año dice que en un árbol obtuvieron 28 frutos. El año que viene tendremos 100 frutos y al siguiente año 300 frutos. Pasando 5 años, en un árbol mínimo tendremos 400 y 500. En Springfield, en ese camino grande, hemos sembrado muchas manzanas y que en otoño, realmente cuando obtengamos manzanas rojas, quiero hacer aquello bello. ¿Cómo se le llama todo esto? Desde un comienzo era manzana silvestre, pero lo cortamos y cuando cambiamos a la manzana Fuji, eso es injertar. Este árbol de manzana, el que se ha injertado bíblicamente hablando, podemos decir que el árbol de la manzana ha renacido. Hermanos, si simplemente hablamos del renacer no entienden, pero si lo explico así lo entienden, ¿verdad? La raíz es árbol de manzana, pero es una manzana silvestre. Pero el tallo, uno siembra un árbol de manzana Fuji. El tallo viene a ser melón, pero ya que la raíz del melón es débil,
ponen But the la raíz de la melons calabaza y are lo weak, so you grab pegan into allí. the pumpkin roots. 그러면 그 사과나무는 Entonces, 저 뭐야, aquello, 줄기는 죄송합니다. 사과의 저 뭐야, 참외나무는 sea el Therefore, that melón, melon la vine, planta de melón, 정말 그 en realidad 줄기는 el 참외인데 tallo the vine es is melón, melon, 뿌리는 호박이에요. but the root is pumpkin. 호박. pero la raíz es calabaza. Así como el pulgar de dedo viene a ser la raíz de la calabaza, 들어가서 se enraiza profundamente en la tierra y todos los nutrientes él va absorbiendo fuertemente. A esto se le dice que es el renacer árbol de manzana. Cuando decimos simplemente renacer, Nicodemo no había podido entender eso. ¿Cómo el hombre siendo viejo va a poder renacer? ¿Va a entrar en el vientre de la madre y va a volver a salir así? A eso, ya que no conocían eso, Nicodemo hizo así. Jesucristo le dice, si el hombre no nace de agua y espíritu, no puede ver el reino de Dios. El que vaya a renacer el árbol, la manzana, el melón, la regla de que el hombre llegue a renacer es lo mismo. Señores, voy a volver a preguntar. El melón es bueno así simplemente. Pero ¿cuál es el problema? Its roots are weak. Es muy débil la raíz, ¿verdad? Entonces uno debe cambiar la raíz. You ¿Llegan a understand, right? entender? That's right. 뿌리를 바꾸는 Sí, 거예요. You es switch cambiar out la the root. raíz. 이해가십니까? Do you understand? ¿Entienden? 그것도 마찬가지예요. And Es it's the lo same mismo. thing. 사람이 보면은 Cuando el hombre mira, 참 잘생겼죠. qué guapo, ¿verdad? 아 진짜 잘생겼죠. Very Guapísimo. 이래서 저한테 마음도 잠깐 얼마나 좋을까요? Ah, qué bueno, sí, hasta el corazón es bueno. 마음은 막 더러운 Pero el 거. corazón es sucio. 어떤 여자 얼굴 Algunas mujeres, Some women have tienen el rostro beautiful tan face, bello, 마음은 pero el 악한 corazón, 여자가 있어요. but they hay una have such mujer wicked muy hearts, some mala. women. 그건 거듭나야 한다니까요. Significa That has to be born que again. eso debe 어떻게 renacer. 거듭납니까? How do you ¿Cómo become va a born poder again? renacer? 팔을 자르고 다리를 자르고 Cortando la You don't cut pierna, out el the brazo, arm or the no, leg to no be es born así. again. 몸은 그냥 놔두고 You keep El the cuerpo body le as deja is, así, sí. 마음을 끄집어내고 Simplemente But lo you pull out the deja y heart, saca el 예수님의 corazón 마음을 넣는 거예요. y ahí then you put in introduce the el corazón de heart of Jesus. Jesucristo. 아멘. Amén. 그럼 여기에 Entonces, 살아도 변해요. por Then más even que the sea la most wicked bruja, woman can change. pero tremenda, cambiará. 악당도 변해요. Even El the most más evil malo del person in mundo the world entero can también change. cambiará. 예를 들면 Por Let me give you an ejemplo, example. 김기성 목사 얘기 왔나요? Is aquí Pastor vino Kim el Ki-sung pastor here? Kim Ki-sung. 계세요? ¿Dónde está? 아, 예. 한번 일어나. Sí, levántese un poco. 저 순악당입니다. No, he's Él es, nothing but evil. pero un hombre muy malo. But he got born Él ha again. renacido. 정말 김기성 목사님은 El And pastor from Kim then on, Ki-sung Pastor Kim Ki-sung, 정말 이 세상에 악이란 악을 다 됐습니다. 감사합니다. había thank cometido you. toda la maldad, pero hasta no poder. 예수님의 마음으로 자기 마음. Pero And su from then on, he corazón switched out ha his cambiado heart for the al heart of corazón del Jesus. Señor Jesús. 식이 나는 게 And you know, Pero nowadays, tengo envidia. 또 유명해졌어요. Ahora él es más famoso que Pastor Oxupar. Cuando uno va a África, no hay nadie que no conoce al pastor Kim Ki-sung. 난 교도소 1시간 설교가 나오는데 Yo predico en la prisión 1 hora y salgo, pero después que él predicó, llamó al director de la cárcel. Vamos a hacer un seminario aquí. 아무것도 안 하는 사람들 앉아 있는데 La gente en la cárcel no hace nada. 시계 가지고 목사 만들고 Haciendo un seminario, estudiando allí, si le convertimos en pastores. Le encantó esa idea a la gente. Dentro de la cárcel, todo porcentaje de criminalismo había acabado. Y cuando el pastor Kim Ki-sung anda, el mundo ha cambiado, ha bajado el porcentaje de criminalidad. Y ya él no está casi en la iglesia de Puchon. Siempre vive sobre el avión. Y a donde él vaya, cambia la cárcel. Hay también los que obtienen pena perpetua. Y todos los que tienen pena perpetua son personas que no pueden salir, tienen mucho pecado.
Otros tienen sentencia de 1 año, 10 años, 20 años. Pero los que tienen pena perpetua, eternamente hasta la muerte, no puede salir. Y aquellas personas son los que están en el puesto más alto de la cárcel. El pastor Kim Gi-sung llamó a todos los que tienen pena perpetua, cambiando el corazón de ellos. Había hecho el ordenamiento, convirtiéndolos en pastores. Ustedes cuando ven realmente la película Tú serás grande, tiemblan delante de los que son líderes, los que obtienen pena de muerte, pena perpetua. Ahora los que tienen pena perpetua ya no molestan a sus compañeros, sino que anuncian el Evangelio. Y el ambiente de la prisión mejoró muchísimo, el aire cambió mucho. Y el pastor Kim Gi-sung leyó el libro del perdón del pecado y recibió la salvación. Antes de salir de la prisión, él me envió una carta a mí. Ya salgo de la cárcel, ayúdenme, guíenme por favor a mí. Yo cuando estaba en Daejeon, él vino junto a mí, estuvo en la iglesia de Hanbat durante 1 año. Comúnmente los criminales cuando salen de la cárcel, la mayoría de nuevo vuelven a las cárceles. Algunos vuelven después de 3 años, algunos entran después de 1 año, algunos apurados después de 3 meses. Los que están apurados salen de mañana y entran de noche. La mayoría pasan por lo mismo. Después de que obtiene el perdón del pecado, el pastor Kim Gi-sung obtuvo un nuevo corazón. Si vuelvo a cometer pecado, si eternamente yo debería vivir en la cárcel y no debo cometer más pecado, ¿cómo debo hacer? Con mi fuerza no puedo. Alguien debe guiarme a mí. Ojalá quisiera que alguien me guíe en la criminalidad. Esta persona que tenía un talento, pero magnífico, nadie conocería la vida de fe. Él buscaba y al final escribió la carta al autor del libro del secreto del perdón del pecado no nacimiento, Pastor Oxupar. Saliendo de la cárcel, no se fue ni a encontrarse con el padre, directamente vino a la iglesia. Durante 1 año estando en nuestra iglesia, él estaba pero muy feliz. Ya hace 3 meses que estoy aquí. Yo si hubiese estado solo, iba a volver a la cárcel. Todavía no he vuelto, no he ido a la cárcel. Pasó 5 meses, todavía no fui. Pasó 1 año, no fui. En ese momento yo fui muy feliz. ¿Por qué fui feliz? Porque yo hubiese ido a la cárcel. El hecho de no haber ido a la cárcel, esto en sí me causa gozo. Lo importante es qué cosa, el melón, la calabaza, el que sean injertados. No es que directamente lo corta, sino que de manera inclinada, porque se hace más extenso el espacio, y cuando ponen la raíz en el tallo del melón, la raíz, la calabaza viene a ser, pero llega a obtener frutos de melón. Y la raíz fuertemente estira todos los nutrientes y llega a tener muchísimos melones. Anteriormente tenía solamente en 3 ocasiones frutos y luego se marchitaba. En esta ocasión tenían 5 ocasiones. Algunas plantas llegaban a tener en 6 ocasiones plantas de melones y mejoró muchísimo el sabor. El fruto se hizo más grande. Mediante esta manera, él va liderando a los melones de Songju. Es realmente injertar la planta de melón, pero si bíblicamente hablamos, significa que el melón ha renacido. ¿Ustedes logran entender? Para que no se olviden, repitan conmigo, el que el melón llegue a renacer. Melon born again.
si mejor que el melón ha renacido. One more time. Bueno, una vez más, que el melón renazca. Ustedes ya saben el renacimiento del melón, ¿verdad? No deben cortar así directamente. Deben cortarlo de manera así inclinada para que se pegue bien. Y si uno lo pone con el clip, se pega muy bien y se hace una planta. Y sube muchísimos nutrientes mediante la raíz. Y muchísimos nutrientes va estirando de abajo. La calabaza es así de grande, pero el melón es tan pequeño como un puño. Puede convertir la calabaza a un fruto de este tamaño, pero el melón no es tan grande. Es un poquito grande. Y el melón ha renacido. El que el melón llegue a renacer y el que el hombre llegue a renacer es muy parecido. Cuando uno conoce esto, es muy fácil renacer. ¿Cómo es que el hombre llega a renacer? Jesucristo, cuando estaba en las bodas de Caná Galilea, los estudiosos de la Biblia dicen que era la familia de la madre de Jesús. Bueno, no tiene un fundamento claro, pero allí estaba la madre de Jesús y faltaba vino. Y cuando vemos que la madre puede hacer esto y aquello, se supone que es la familia de parte de la madre de Jesús. Pero en la Biblia no hay un fundamento que diga, puede que sea la familia de la madre de Jesús, pero nadie dice es. Pero le dice que no hay vino, le dice a Jesús que falta vino. Jesús le dice, mujer, ¿qué tienes conmigo? Aún no ha venido mi hora. Por lo cual, ¿qué le dice María a los sirvientes? Haced todo lo que os dijere. ¿Qué quiere decir esto? El Señor Jesús y nosotros tenemos pensamientos distintos. ¿Entienden? Tenemos distintos pensamientos. Ya que nosotros tenemos pensamientos distintos, nos dirigimos hacia la manera humana. Y Jesucristo tiene sabiduría espiritual, lo que no tenemos nosotros. Con el pensamiento que tenemos dentro, con ello hemos crecido. Hay veces que somos buenos, hay veces que odiamos, hay veces que molestamos a otros, hay veces que somos realmente lujuriosos, hay veces que cometemos la maldad. Eso va brotando de nosotros. Por ejemplo, cuando la mujer adúltera cometió adulterio, el diablo le dio el corazón de lascivia a la mujer adúltera. Le dio aquel corazón, pero no porque le dé ese corazón todos cometen adulterio. Si hago así, asa no me va a atrapar. Si hago así, no voy a morir. La mujer que cometió adulterio. Es por eso que uno comete adulterio. Esta mujer cometiendo adulterio le atrapan. Ella pensó que no le iban a atrapar. Los pensamientos que tenemos. Ante nuestro pensamiento, parece como que no importa, pero surge problemas. Por lo cual, conforme al pensamiento que se le surge al hombre, conforme a eso hemos vivido hasta ahora, ya que vivimos conforme al pensamiento del hombre, surgen muchos problemas, ocurren muchas cosas y sufrimos y es malo. En la calabaza, cuando cortamos nosotros la raíz de la calabaza y injertamos de tal manera el tallo del melón, la raíz es calabaza, pero da frutos de melón y llega a obtener muchos melones, tiene suficientes nutrientes y mejora. Este pensamiento que tenemos es como la raíz del melón débil.
Somos fácilmente tentados, cometemos fácilmente pecado, caemos en la maldad. Ocurre aquello, por lo cual, cuando cortamos la raíz del melón, cuando nosotros juntamos el tallo del melón junto a la raíz de la calabaza, algo muy simple, nuestro pensamiento lo cortamos y el pensamiento de Jesucristo que está en la Biblia lo injertamos en mi corazón. Esto parece muy difícil y muchos piensan, no, es totalmente difícil. Pero cuando uno se imagina es muy fácil. En el caso mío, en el año 1962, yo experimenté algo así. En el año 1962, aunque iba a la iglesia, antes de aquel periodo, todo lo que yo hacía era un fracaso. Yo había hecho 5 cosas grandes. Todo había fracasado. Y cuando seguía mi pensamiento, exactamente entendía que yo fracasaba. Si seguía mi pensamiento, yo fracasaba. Yo pensaba que lo haría muy bien, pensaba que me iba a ir muy bien, pero nada de lo que se hacía conforme a mi pensamiento, nada me salió bien. Todo me llevaba al fracaso. Dejando mi pensamiento, ahora acepto el pensamiento de Jesucristo. Podemos cortar al melón con el cuchillo, pero el corazón no lo podemos cortar con el cuchillo. Muchos pensamientos surgen dentro mío. ¿Y qué corazón llegamos a tener? Conforme a mi pensamiento, todo era un fracaso, pero cuando sigo este pensamiento, yo fracasaré. Yo voy a fracasar. A mí no me va a salir. Exactamente llega a darse cuenta de ello. Exactamente entendí que si seguía conforme a mi pensamiento iba a fracasar. Desde aquel momento, miles de pensamientos surgían en mí. Pero tenía miedo para seguir este pensamiento, por lo cual yo había fracasado por completo siguiendo mi pensamiento. A los 19 años, en el año 1962, realmente era vil, no tenía esperanza, no había camino, no había ningún método. Yo había robado, comía caqui, manzana de otros campos, cometía siempre la maldad. Pero, si sigo este pensamiento, yo voy a fracasar. La palabra de Jesucristo la acepté en mi corazón. Cuando leía la Biblia, mi pensamiento era distinto al pensamiento de Jesucristo. Uno a uno, cuando iba confirmando la palabra de la Biblia, mirando la Biblia, realmente mi pensamiento era distinto al pensamiento de Dios. Y yo me determiné en aceptar la palabra de Dios. En Romanos 3:23, todos han cometido pecado, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En el 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. En Romanos 23 dice, por cuanto todos pecaron, yo soy un pecador claramente, y están destituidos de la gloria de Dios. Sí, muchos dicen, yo soy pecador, yo he mentido, yo he robado, yo me he peleado, he cometido la maldad. Soy una persona muy mala. No puedo alcanzar la gloria de Dios. Esto realmente encajaba con mi corazón.
Y yo decía siempre que era pecador. Señor, perdóneme. Yo he pecado, he mentido, he robado y siempre vivía así. 분명히 나는 거짓말에 Claramente había mentido 도둑질을 했어. y había cometido mucho hurto. 나무밭에 많이 Sí, entré en muchísimas ocasiones al campo de otra persona. 같이 어울려 A la noche me juntaba con los amigos, iba al campo ajeno para comer manzanas, caqui. Había cometido tal pecado. Era cierto, yo era un pecador, era muy malo. Pero cuando vemos en el 24, 난 그때가 23절은 알았는데 conocía el 23, pero el 24 no lo conocía para nada. 이스라엘은 그리스도 예수 안에서 El 24 dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención, que es en Cristo Jesús. 자, 나는 거짓말했고 Yo he mentido, yo he robado, he cometido el pecado, soy malo, yo iré al infierno. 4절은 뭐라 하냐? Pero en el 24 que dice, 날 보고 의롭다. me dice, siendo justificados. 하나님 날 보고 너 의롭다는 거야. Dios me dice a mí, justo, 나는 죄인인데 yo soy pecador. 의롭다는 거야. Pero Dios me dice que yo soy justo, yo soy sucio, pero Dios me dice que soy limpio. 거듭났다 의롭다는 거야. Dios me dice que yo he renacido, que soy justo. No, yo soy pecador. 저는 제가 하도 못나서 En realidad, era tan inútil y quería mostrarme sobresaliente. Comencé a incluir un poquito mentiras. Aunque era mentira, aunque es mentira, no es gran pecado, no le perjudico a otros. Realmente es mejor que decir tal como es. El hecho es mucho más fácil mezclar mentiras y sin pensar yo mentía. Pero cuando yo mentía, yo pensaba que no habría gran problema y yo seguía mintiendo. Pero cuando abría la boca siempre salían mentiras de mí. 그래서 그한 1년쯤 지나니까 Cuando pasaba un año, 옥수 또 그래. todos los amigos dijeron, Oxu va a mentir de nuevo. Cuando abre su boca siempre miente. Y me convertí así. Ya debo dejar de mentir. 나는 그 Yo 남에게 해야 안 주고 주면 괜찮은 줄 알았는데 pensaba que no importaba que mienta porque no perjudicaba a otros. Y yo trataba de dejar de hacerlo, pero no lo lograba. En Apocalipsis 21:8 dice, pero los que mienten, 모든 거짓말하는 자들은 불과해요. pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. 주는 거짓말 말고 No es esa mentira que perjudique a otros. 주는 거짓말 괜찮은 줄 알았어요. Pensaba que mentiras que no perjudican no importaba. La Biblia dice, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Yo voy al infierno. Yo he mentido. 이게 뭐 Aquí dice, todos los mentirosos. Sin dudar voy al infierno. Yo debo ir al infierno. Yo no podía menos que ir al infierno. No podía corregir eso. Cuando abría la boca siempre mentía. Desde la mañana. Yo ni quería hablar porque yo iba a decir mentiras. Y a la tarde comenzaba a salir de nuevo todo. Era muy difícil. En realidad era muy difícil. 제가 너무 더럽고 추한 인간. Pero ya que era un hombre sucio, un hombre vil, 3장 24절. 나는 en Romanos 3:23, realmente conocía el 23 yo. 죄를 지었으니까 Yo cometí pecado. 지었다. Todos han cometido pecado. That's right. Correcto. Eso es cierto. Pero el 24 dice 똑같은 성경 24절 realmente la misma palabra. El 23 era pecador, pero el 24 no se convertía en justo. Justified. 23절하고
el 23, el 24. ¿Cuál es la diferencia? and 24. El 23, yo he cometido pecado. Y en el 24, aunque he cometido pecado, estaba Cristo Jesús. And he has Y redeemed Él me ha salvado del pecado. Entonces desapareció mi pecado. Yo había creído en eso hasta antes de aquel momento. Yo So now I have decía que era un pecador porque cometía pecado. Eso estaba lleno en mí. No había realmente ningún lado en donde pudiese sacar el pecado. Era un pecador tremendo, estaba lleno de hurto, mentira. Era muy obvio el vocablo pecador para mí. Yo soy pecador, he cometido mucho pecado. No puedo menos que ser pecador. Pero, ¿qué es lo que la Biblia dice? Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Está el melón. El tallo es muy bueno, pero la raíz es muy frágil. Cortamos la raíz del melón y lo injertamos con la raíz de la calabaza. Sería bueno que Dios trabaje en mí, pero mi corazón siempre miente, realiza la mentira y roba, cortando el corazón de hurto y mentira. Este corazón, este pensamiento, si yo sigo, seré destruido. En mi corazón, este corazón de hurto lo corté y la palabra de Jesucristo lo acepté en mi corazón. Jesucristo me dice justo a mí. En mi pensamiento, yo no soy justo. Yo robé mucho, yo mentí mucho. Yo he cometido mucho pecado. Sin lugar a dudas, soy pecador. Pero Jesucristo me ha justificado. A mi parecer, yo soy pecador. Pero la palabra de Jesucristo me dice que yo soy justo. A mi parecer, yo cometí pecado. Pero Jesucristo me dice justo, me dice santo. Aquí, como injertamos al melón, cortamos ese pensamiento con el que hemos vivido hasta ahora. Ese pensamiento que dice que yo soy pecador, lo corto. Y la palabra de Jesucristo que me dice justo, lo injerto en mi corazón. Entonces mi corazón, como cuando el melón es injertado, anteriormente vivía con forma mediante mi pensamiento. Todo mi pensamiento lo corto y el corazón de Jesucristo lo acepto en mi corazón. Eso, en ese momento surge la manifestación. María, que le dice a los sirvientes, haced todo lo que os dijere. Haced todo lo que os dijere. Sea lo que fuera lo que les diga, háganlo todo. ¿Cómo lo debe hacer? Con el corazón de Jesucristo. Si quiero hacerlo tal como es, mi corazón debo matarlo. Si quiero hacerlo conforme a mi corazón, el corazón de Jesús debo matarlo. Ese día yo me determiné. Yo tengo mucho pecado. Sin embargo, en la Biblia me dice que soy justo. Yo soy justo. Si Dios me dice justo, soy justo. Ese día ya no confié en mi pensamiento dentro de mí, cortando mi pensamiento. Si Dios me dice justo, es cierto que yo soy justo. Mi corazón lo conecté con la palabra de Dios. En ese momento, anteriormente, cuando vivía conforme a mi pensamiento, había cometido miles de maldades. En ese momento, yo cambié. Yo corté mi pensamiento y la palabra en la que Jesús me dice que soy justo lo acepté. Ahora, como el melón es injertado, como es injertado la planta, la manzana,
del pensamiento de mi corazón. Si sigo este pensamiento es maldición, es destrucción. Cortando mi pensamiento, la palabra de Jesucristo lo acepté. Anteriormente, conforme al pensamiento, yo cometí el pecado, soy malo, soy pecador. Pero la palabra de Dios me dice algo distinto. Tú eres justo, tú eres santo, tú ya eres limpio. Tú has quedado limpio. Desde aquel día yo no había hecho nada bien. Una cosa hice bien. Yo exactamente entendí que si iba conforme a mi pensamiento iba a fracasar. Y la palabra de Dios empecé a aceptarlo. Jesucristo, en las bodas de Caná de Galilea, Él se dirigió. Aún no es mi hora. Dice que todavía no es el momento de Jesús. Todavía no es el momento en el que Jesús quiere obrar. Cuando llega el momento de Jesús, Jesús lo hace como quiere, eso es su voluntad. Y María le dice a los criados, haced todo lo que os dijere, que lo haga todo tal como lo dice. Ahora, la palabra de Jesús y mi corazón se ha conectado. Conforme a la palabra de Jesús, poned el agua en el cántaro y derramó el agua y llevad al maestresala y lo llevó. Eso se hizo vino. Eso viene a ser la manifestación. No es que somos limpios porque hacemos muchas cosas buenas. No es que porque ayudamos mucho a otras personas o porque yo derramé muchas lágrimas. No, no es así. Claramente, en mi pensamiento yo he cometido mucho pecado y es correcto decir que es pecador, pero desechando mi pensamiento. Es aceptar la palabra de Jesús. Si Jesús me dice justo a mí, yo soy justo. Jesús dice que no se acuerda de mi pecado y no se acuerda más de mi pecado. Jesús me dice limpio a mí. Yo ya he quedado limpio. Jesús me lavó de mi pecado. Yo quedé limpio. Mi pensamiento se conecta con la palabra de Jesús. Hoy en día mucha gente se aparta de la palabra de Jesús y conforme a su pensamiento está viviendo. Es totalmente distinto que el vivir tras la palabra de Jesús. En el año 1962, hasta el 7 de octubre, yo pensaba que yo era pecador, porque había cometido mucho pecado. Había robado, había mentido en muchísimas ocasiones. En el año 1962, el 7 de octubre, ¿qué me di cuenta esa mañana? Por la sangre de Jesucristo entendí que mi pecado había sido perdonado. Yo pensaba que era pecador, pero la Biblia me decía que yo era justo. Ahora, como cuando injertamos los melones en la calabaza, no es seguir mi pensamiento, sino que llegué a creer en la palabra de Jesús. Este melón no es aceptar los nutrientes que provienen de la raíz del melón, acepta los nutrientes que vienen de la raíz de la calabaza. El pensamiento que surge de mí, negando, desconfiando, la palabra de Dios llegué a aceptar, por más que tengo mucho pecado. Si Dios me dice justo, es correcto decir que uno es justo, por más que haya cometido mucha maldad. Si Jesús me dice que me ha alabado, me ha alabado. Si Jesús me dice santo, es correcto decir que es santo. Yo creo de tal manera. Algo maravilloso. Desde aquel momento no vivo yo, sino como los melones reciben los nutrientes de la raíz de la calabaza. Yo empecé a vivir mediante el corazón que proviene de Dios. Todo pensamiento que surge de mí lo he desechado y la palabra que viene de Dios uno a uno, yo empecé a aceptar y yo he renacido. Mi corazón
Ahora ha sido el corazón de Dios, el corazón de Jesús ha sido, y empezó a cambiar mi corazón, y ha venido la fuerza y el poder de Dios. 얼마나 En gran manera estamos agradecidos. No podemos ni expresarlo por la palabra. Es maravilloso. Esto viene a ser renacer. 내 몸인데 El cuerpo mío es cuerpo de antes. Yo que vivía mediante mi propio corazón, ahora no confío más en mí mismo, sino creyendo en la palabra de Jesús. Cuando la palabra me va guiando a mí, todo ha cambiado en mí. Como cuando nosotros manejamos el avión, ponemos el programa que se dirige a Nueva York y se dirige a Nueva York. Cuando queremos ir a Tokio, sacamos el programa que va a Nueva York y ponemos el programa que se dirige a Tokio. Cuando queremos ir al cielo, mi programa lo saco y el programa Jesucristo lo introduzco. Y si el programa Jesús me dice que soy santo, la palabra Jesús si me dice justo, soy justo. Luego mi vida ha obtenido tantos cambios. El melón, 정말 호박에 뿌리 맞추고 cuando es injertado mediante la raíz de la calabaza, 당할 수 없는 큰 일을 합니다. el melón ha hecho algo que no puede soportar. 우리가 예수님의 마음을 우리 Si nosotros conectamos el corazón de Jesús con el nuestro, cuando desechamos todo pensamiento de nuestro corazón, el poder de Jesucristo se manifiesta en nosotros y renaciendo mediante el Espíritu Santo tenemos frutos de Dios y esa vida llegaremos a tener. Tengo toda convicción por ello. Hoy, esta noche, un pastor vino a testificar. En realidad ha sido maravilloso. Dice que le han disparado, pero él reviviendo ha testificado y no podía creer, era increíble. Realmente a él le han disparado, pero Dios le ha guardado a él esa vida de vivir conforme a su pensamiento. Ahora cambió a una vida de vivir conforme a la palabra de Dios. Hoy, esta noche, sea quien fuera, si viven tras su pensamiento, realmente ustedes morirán. Contrariamente, si aceptan la palabra de Dios y viven así, dejando a un lado su pensamiento, negando su pensamiento, y cuando viven mediante la palabra de Jesús, el cuerpo de ustedes sigue siendo el de ustedes, pero el corazón se convierte en el corazón de Jesús. Y podrán recibir el reino glorioso de Dios cuando aceptan el perdón del pecado en su corazón. Jesucristo estando vivo trabajará en ustedes. Y ustedes no pueden de ninguna manera dejar de cambiar. Mucha gente trata de hacer lo bueno mediante su ser interior, pero no es así. No debe realmente dejar de confiar en sí y creer en el Señor Jesús. Vamos a orar. Dios Padre Santo, realmente tenemos el corazón torcido, desviado, malo. Y viendo tras nuestro corazón vivíamos una vida oscura, pecaminosa. Pero cuando vemos la Biblia, en el corazón de Jesús, realmente vemos que está la bondad y la santidad. Largo tiempo hemos vivido tras nuestro pensamiento, pero ahora nosotros, tras el corazón de Jesús, tras la palabra de Jesús, nos determinamos a vivir. Ahora en más, no somos nosotros. Jesucristo está guiando nuestro corazón en nosotros. Como cambia el agua a vino y surge esta manifestación grandiosa. Ahora cuando vivimos con el corazón de Jesucristo hay un gran cambio y será una gloria delante de Dios. En esta ocasión, en el CLF, hemos hecho esto para guiar a muchos pastores a la iglesia. Cuando nos volvemos a pensar, todo lo que hacemos con nuestro pensamiento es algo malo. Dejando nuestro pensamiento
junto con la palabra de Jesucristo, permita que podamos permanecer en la gracia. Señor, bendíganos y trabaje en nosotros. Le agradecemos. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 여러분 감사합니다. Muchísimas gracias.